Buenas tardes. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios mío, por este lugar, este tiempo. Señor, la alabanza, la adoración. Sobre todo, gracias por tu presencia, Señor. Dios mío, no queremos desperdiciar este tiempo, no queremos, Dios mío, desperdiciar, Señor, el privilegio de estar en medio de ti, Señor, de escuchar tu mensaje, tu palabra. Queremos, Dios mío, poner oído atento, abrir nuestro corazón, Señor, y aprender de ti, de tu palabra que es guía en nuestra vida, Señor, que limpia nuestros corazones, que nos hace, Señor, crecer en fe, Señor, y necesitamos tu palabra, Señor. Háblanos, Dios mío, háblanos, Dios mío, para guiar nuestras vidas por esa senda de justicia, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Es muy bueno y es un privilegio poder estar aquí, poder escuchar la palabra de Dios. Y hoy el Señor me hablaba de la santidad, una palabra, bueno, que en estos tiempos, como otras tantas, yo pienso que cualidades o esencias de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es el Señor, y que es tan necesario en estos tiempos como en los tiempos antiguos, en los tiempos de hoy también es necesario. Unos tiempos donde yo creo que la contaminación, la corrupción de lo que es el cuerpo, el alma, está a unos grados muy elevados. El domingo pasado predicaba yo en una iglesia sobre que los tiempos postreros serán peligrosos, donde habrá hombres pues amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno y bueno, tantas cosas que ponía esa palabra que me reflejaban los tiempos en los que vivimos. Sí, amén. Pero hoy el Señor me hablaba de la santidad, de que sin santidad no se puede ver a Dios, sin santidad tampoco Dios va a obrar en nuestra vida. Y la santidad para mí es pues la pureza del Señor con nosotros, de la intervención de Dios, de la medicina que debe de entrar en nuestras vidas, sobre todo nuestras almas, porque realmente hemos de ser sanados de dentro hacia afuera. Muchos buscan sanaciones naturales, sanaciones no solamente de enfermedades físicas, bueno, también del alma, espirituales, pero también necesidades que tenemos y buscamos a Dios por lo natural, por un empleo, por comida, no lo sé. A Jesús le seguían porque tenían hambre y Jesús decía: bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, ¿no? La justicia del Señor, la justicia de Dios. Amén. Quiero compartir unos versículos. En Segunda de Reyes hay una historia que nos habla de un paralelismo, y para mí que me habla de lo que es la santidad comparada a lo que es la sal, el componente que nos habla aquí. Mira, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19, dice que había un problema en la ciudad de Jericó. Y dice el versículo 19, dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo. Eliseo era el profeta que acababa de recibir el manto de Elías. El manto de Elías que hacía milagros. Quiere decir que era la autoridad que había recibido de Elías. La porción que era del Espíritu de Dios, la cual podía hacer milagros, conversiones, podía hacer resurrecciones, sanaciones. Dice que nada más que recibir el manto, con el manto dice que abrió el río en dos partes, ¿no? Y pudieron pasar por él. Por lo tanto, es importante que reconozcamos que es importante que recibamos o vivamos en la santidad. La santidad no se puede recibir si no recibimos el Espíritu Santo, si no recibimos a Jesús. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios que los hombres de la ciudad de Jericó dijeron a Eliseo, fueron a Eliseo cuando realmente Jericó era un pueblo que estaba muy apartado de las cosas de Dios. Era un pueblo que dice que Eliseo vivía lejos, no vivía en el pueblo de Jericó, y que no lo reconocían para nada. Ellos vivían su mundo, sus vidas, sus trabajos, sus creencias o sus costumbres, pero que cuando eran los tiempos difíciles o imposibles, buscaban a Dios. No sé tú, pero yo he visto gente, incluso yo, cuando no creía en Dios, que hasta la palabra de Dios, de clamar a Dios, se me venía a mi boca, ¿no? Cuando eran tiempos difíciles o imposibles, ¿sí? Amén. Señor, por favor, ayúdame. Ay, Dios mío.
Y muchos dicen que no creen, pero esa palabra es un término que se suele utilizar cuando hay una situación límite. Amén. Y clamamos a Dios cuando llegamos a un límite también. Y a veces el Señor también nos va a llevar a límites para que clamemos a Él y nos reconozcamos de que Dios puede obrar en nuestra vida y nos demos cuenta de que Dios existe, ¿no? Pues bueno, buscaron a Eliseo porque era una situación límite, dice la palabra de Dios. Dice, he aquí el lugar donde está colocado esta ciudad es bueno, era un lugar bueno porque era la tierra prometida. Cuando llegó el pueblo de Dios a la tierra prometida, lo primero que se encontraron fue una fortificación que era Jericó, ¿no es así? Pero era la tierra prometida, era el lugar donde fluía leche y miel, era el lugar donde era la tierra preparada para el pueblo de Dios. Un lugar bueno, un lugar bendecido, me imagino que habría agua, que habría huerto, que habría un lugar propicio para poder crear una ciudad como era Jericó. He aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Lo que quería decir que la tierra era estéril, que no producía, que sembraban pero no cosechaban, que la trataban de la mejor manera pero no recibían ningún beneficio de esa tierra. Y era un buen lugar, pero las cosas no salían. Y sabían que las aguas son malas y la tierra es estéril. Dice, entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro sal y dijo, así ha dicho Jehová. Dice, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén. Eliseo llenó una vasija de sal y subió al manantial, al nacimiento, al principio, donde nace el agua. Y dice que ahí echó la sal y que en el nombre del Señor, yo creo que oró, pidiéndole a Dios y hablándole a Dios de que en ese lugar ya nunca más esas aguas serían malas, ni habría muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Naturalmente, el manantial es nuestro corazón, ¿sí? Amén. Dice que no hay nada más engañoso que nuestro propio corazón, ¿no? Que de él mana la vida, es un manantial. De ahí brota todo, de ahí mana todo. Y de ahí salen las malas aguas y las buenas aguas. Y la solución y la sanación que hubo fue derramar la sal. Para mí la sal es el Espíritu Santo, es el Señor. Hoy leyendo la palabra de Dios y buscando palabra de Dios decía, no hay sanación si Dios no obra. No hay una sanación profunda, interior, una sanación total en la vida si no intercede el Espíritu Santo, si no intercede Jesús. Amén. En aquellos tiempos Jesús caminaba por todos los lugares, ¿no? de Jerusalén, de Capernaum, como el otro día compartía, ese lugar donde hizo muchos milagros y por todos los lugares donde iba Jesús sanaba, porque Jesús vino a sanar, vino a liberar, vino a curar, como él decía, yo vengo a los que están enfermos, los que no tienen necesidad de mí, pues no es necesario que vengan, pero eran miles los que venían a Jesús. Dice que Jesús sanaba leprosos, cojos, ciegos, pero dice que también sanaba a muchos endemoniados, que expulsaba a muchos demonios, que sanaba a muchas personas que estaban, como dice la palabra de Dios, que estaban atormentadas. Yo no sé tú cómo vives estos tiempos, pero yo veo muchos tiempos donde hay mucha gente atormentada, donde las culpas la echan a las cosas exteriores que ven, al trabajo, al mundo, a no sé qué. Pero realmente si tu corazón está sano, si tu interior está bueno, si tu interior está bien, tus ojos están sanos. Tú ves las cosas positivas. El mal no lo ves como un mal perjudicial para ti, sino como una oportunidad, para bendecir al Señor y para llenarte de Dios. Amén. Dice que Eliseo soltó esa sal y Dios quiere, a través del mensaje de la palabra de Dios, quiere realmente que entre el Espíritu Santo a tu vida. Porque si no entra el Señor en tu vida, no va a haber sanación. La iglesia, el lugar, el sitio, el mensaje incluso es propicio, pero todo reside en una cosa y es recibir a Jesús, recibir a Dios. Cuando yo hoy estaba pensando en esta palabra y decía, ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué yo hoy estoy aquí? Pues mira, porque Dios hizo un milagro en mi vida. A mí me diagnosticaron una enfermedad que decían que no tenían cura, era una adicción. Era una adicción, a unas sustancias donde decían, quizás te podrás curar un poco a través de un tratamiento, de un medicamento, pero esto te va a condicionar toda tu vida.
Vas a ser una persona que vas a tener que estar supervisada, una persona que vas a tener que estar medicada, y es una persona que ya has cruzado este límite y ya no hay vuelta atrás. Pero alguien me presentó a Jesús, me presentó un ministerio que fue remar, pero no fue remar, fue el Señor, fue Jesucristo. Y cuando Jesús se presentó a mi vida y entró en mi corazón, fue como la sal que entra en mi vida y purifica, santifica, transforma, quita toda la corrupción y me sanó por completo. Amén. Por eso yo creo en el Señor Jesús, porque su palabra me ha hecho creer en fe y cada día me aumenta la fe, pero sobre todo la obra que hizo en mí y fue la sanación. Amén. Hermanos, la santidad sana nuestras heridas naturales y espirituales y también nos lleva a la salvación, porque la salvación es eterna. Y dice la palabra de Dios que desde aquel día hasta el día de hoy fueron sanadas las aguas en Jericó. Y la obra de Dios es por los siglos de los siglos. Dios quiere sanar nuestro corazón, quiere sanar nuestras vidas, no por un tiempo, sino para la eternidad. Amén. Conocer a Jesús, conocer la santidad, vivir en santidad, vivir en esa pureza, que también yo decía, ¿por qué la sal la asemejamos lo que es a la santidad, lo que es al Espíritu Santo? Pues porque la santidad de Jesucristo nos va a preservar de este mundo tan contaminado, porque somos la iglesia de Cristo. La palabra de Dios dice en Mateo que ustedes van a ser la sal de la tierra, van a ser la luz de este mundo, pero ustedes van a ser la sal de la tierra, una sal que tiene que ejercer sus propiedades. Las propiedades de la sal es purificar, es preservar, es que no se contamine, es que sea guardado y que sea también sanado. Hace tiempo yo escuché una oración de un hermano y yo dije, ¿cómo se ha equivocado el hermano? Pero después el Señor me dio una enseñanza y me dijo, no se ha equivocado, ha acertado. Y la oración que decía el Señor, derrama la sal sobre nuestras heridas, sobre nuestras llagas, para que seamos sanados. Y yo dije, tú imagínate si tú te echas sal sobre una herida. Escuece no, lo siguiente, ¿sí o no? Pero sana. Desinfecta. Te preserva de que haya cualquier cosa exterior, porque lo que infecta una enfermedad, a una herida, es lo que viene del exterior, la contaminación del exterior, la falta de higiene. Cualquier bacteria o cualquier virus que te pueda venir y te contamina y te puede llegar a contaminar de tal manera que se te cangrene un miembro del cuerpo. Y después el Señor me dio una enseñanza, porque la palabra de Dios habla de que la sal será echada sobre nuestras heridas para ser sanados. La sal, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Amén. Muchos no son sanados porque no han recibido la presencia del Señor en sus vidas, en sus corazones. Hay muchos que visitan incluso las iglesias y siguen atormentados con males espirituales. Muchos siguen atormentados con males de enfermedades que no son sanadas porque no han abierto su corazón, porque no han clamado a Cristo y han dicho, Señor, yo abro mi corazón para que entres en mi vida, para que me transformes por completo, para que me limpies, porque yo quiero recibir tu Espíritu Santo. Amén. Hace poco yo hablaba con una persona y le decía, hermanos, ¿no te das cuenta de que están andando de mal en peor, que has estado en la alabanza, que has sido un miembro, un siervo del Señor, y ahora me dices que las cosas no te van bien? ¿No te estás dando cuenta que no estás andando en orden? Que has perdido lo principal, que es la santidad. Y cuando se pierde la santidad, se pierde el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que es como una llama de fuego que está en nuestro corazón. Amén. Que ha sido encendida porque el Señor ha dado la chispa de su amor, de su gracia, de su compasión, de su misericordia, para que se encienda el fuego del Señor en nosotros y que no se apague. Para que ese fuego sea el que alumbre nuestra vida y sirva, ¿no?, para obtener luz, como dice la palabra de Dios. Y ustedes han de ser la sal. Aquellos que son la sal son aquellos que van a ser mis escogidos y que van a llevar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos sanar nuestras heridas, necesitamos sanar las aguas que vienen a nuestra vida. La palabra de Dios dice que no se contamina lo que come el hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. A veces nuestros corazones son engañosos porque da el mal a la vida y el único que puede residir y puede tratar ello es Jesucristo. Amén. Aborrezco la religión, hermano. Yo aborrezco la religión, pero amo el Espíritu. Amo el Espíritu Santo porque sé que el Espíritu Santo es el que tiene poder y tiene autoridad para poder hacer cosas milagrosas, cosas necesarias para la vida del hombre, para la vida de la mujer. Amén. Por lo tanto, hermano, abre tu corazón para que pueda entrar
la presencia del Señor y pueda purificar tu vida, pueda purificar tu corazón, pueda venir la santidad, ¿no?, que intervenga a través de lo que es el Espíritu Santo y pueda sanar toda herida, pueda sanar cualquier mal que haya en tu vida desde hace, no lo sé, incluso desde antes de que nacieras. Hay maldiciones que hay hereditarias en las vidas, tú no lo sabes. Maldiciones hereditarias espirituales de personas que familiares antiguos han hecho qué sé yo y que espiritualmente nos han traspasado hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Y es necesario que entre la pureza del Señor en nuestra vida y que nosotros también andemos en pureza en estos tiempos tan contaminados. Amén. En Levítico 2, versículo 13, dice la palabra de Dios, habla de las ofrendas, de cómo nos presentaremos delante del Señor. Las ofrendas antiguamente eran pues los presentes que se presentaban delante del templo, delante del lugar santo, santísimo, para que fueran agradables al Señor, para poder expiar, poder perdonar los pecados del pueblo. ¿Y nosotros qué podemos sacrificar? ¿Qué podemos dar a Dios? Y de Dios es todo. No podemos sorprenderlo ni con la plata ni el oro, aunque Dios se agrada del dador alegre. Pero lo más que podemos dar es presentarnos delante de Dios como somos, con un corazón abierto, sincero, dice la palabra de Dios, para que Dios obre en nuestra vida. Amén. Y muchos venimos a la iglesia obligados, otros porque toca, otros por costumbre. Yo he visto en la iglesia hermanos que vienen de la iglesia desde que son pequeños, desde que nacieron vienen a la iglesia, pero no han tenido un encuentro con el Señor. No han tenido un encuentro cara a cara con el Espíritu Santo. Y tú lo notas en las vidas. Tú ves una vida que está liberada, una vida que es limpia, una vida que anda en orden, una vida que tiene el Espíritu Santo. Y tú ves vidas que son religiosas, que toda su vida han tenido la costumbre de venir a la iglesia, pero siguen teniendo, no digo problemas, pero siguen pues como la sal insípida, que dice que es tirada en el suelo y es pisoteada. Nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos una nación escogida del Señor, nosotros somos la luz del mundo, vuelvo a repetir. Amén. Nosotros tenemos que andar en esa pureza para que Dios obre en nuestras vidas y pueda ejercerse realmente la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios puede sobre todas las cosas. Dice que Él es el Rey de Reyes, Él es el soberano. No hay situación que Dios no pueda solucionar. Y yo creo que con santidad es cuando realmente se puede ver la gloria de Dios. Amén. En Levítico 2, versículo 13 dice, y sazonarás. ¿Sabéis lo que es sazonar? Es echar la sal, ¿no? Echarle ingrediente. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. ¿De qué te vale dar todo lo que tienes si no das realmente lo importante? ¿De qué te vale que te presentes hoy aquí si realmente no te presentas como Dios quiere que te presentes? El otro día le compartí a un hermano, digo, Dios no quiere ver nuestras virtudes ni ver nuestra mejor cara. Dios quiere que vayamos a Él. Y Él dijo, ¿qué quieres que yo te haga? El otro día yo compartí, ¿no?, cuando aquel leproso se presenta delante de Jesús, dice, si quieres, límpiame. Y Jesús le dijo, claro que quiero, sé limpio en el nombre de Jesús. Aquel ciego Bartimeo que se acercó a Jesús gritando y todo le decía, no grites, que es el Señor, déjalo, tranquilo. Y Jesús se acercó a él, ¿no?, y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él podía haber dicho, dame un cheque en blanco para que no tenga hambre nunca en mi vida, dame una casa artesonada mejor que nadie. Y le dijo, ¿qué voy a querer? Quiero vista, estoy ciego. Y muchos no nos damos cuenta que tenemos una ceguera espiritual y buscamos otras cosas que realmente no son, no digo importantes, sino esenciales para nuestra vida. Necesitamos sanar primero nuestro corazón. Necesitamos primero estar bien interiormente, estar fuertes, estar llenos, estar gozosos, para que después todo lo que venga podamos soportarlo. Pero queremos empezar la casa por el tejado, ¿no es así? Pero aquel ciego le dijo, no, yo quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, sé sanado. Amén. Aquella mujer que vino y había caído en adulterio y todos querían apedrearle a la religión, y Jesús dijo, aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra, y todos se fueron. Y se quedó la mujer mirando a Jesús y le preguntó a Jesús, y Jesús le dijo, ¿hay alguien que te condene? No, no hay nadie, todos se han ido, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. El Señor quiere darnos la santidad
para que en esa santidad tengamos la fuerza de no pecar más. Porque el pecado es obra en sus anchas cuando no está la santidad y no está la pureza del Señor en nuestra vida. Viene oscuridad y ahí se mete pues todo lo que es la contaminación de este mundo. Por lo tanto, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Aleluya. Yo no quiero venir hoy aquí si no está el Espíritu Santo. Yo no quiero predicar la palabra si no es el Señor el que habla. Yo no quiero levantar mis manos si no sé que Dios me las está viendo. Yo no quiero clamar a Cristo si no sé que realmente Dios es el que va a obrar en mí. Amén. Yo todo lo que haga quiero sazonarlo para que sea el Espíritu Santo el que se obre, porque si no es vano. En vano edifica si no es Dios el que edifica. En vano vela la guardia si no es Dios el que vela. Amén. En vano estamos aquí si no es Dios el que está en medio de nosotros. En vano una alabanza preciosa si no es Dios el que está obrando a través de la alabanza. Y sazonaremos con la sal, clamaremos: Señor, limpia mis manos. ¿Quién subirá al monte santo, limpio de manos y puro de corazón? Señor, limpia mis manos hoy antes de entrar en esta iglesia. Yo sé que en este lugar, Señor, tú vas a hacer la obra. Yo te pido que me limpies, que tu palabra me purifique para que cuando yo salga pueda tener esa sal, ese elemento que va a servir para que las cosas me vayan bien, para que pueda tener ese respaldo tuyo, que el respaldo no está en la iglesia, no es la oración del pastor, es el respaldo de la presencia del Señor en tu vida. Amén. Por eso es tan importante tener un bautismo de fuego. Hay tantos que se bautizan en aguas. Yo he visto cientos, yo he bautizado como pastor a cientos de personas en bautismo de aguas y he visto otros cientos tropezar y caer al mismo día. Yo he visto una persona bautizarse en agua y al día siguiente irse con un hermano y caer en fornicación. Pero es necesario el bautismo de fuego. Aquel bautismo que será del Espíritu Santo, que vendrá a nosotros y que no lo escogeremos nosotros, sino será Él el que nos escogerá, estando en el lugar oportuno, teniendo la necesidad en nuestro corazón para que llegue ese Pentecostés y caigan esas llamas de fuego, esas lenguas de fuego sobre nuestra vida y podamos recibir realmente esa sal, esa presencia que sanará nuestra vida y salvará nuestra alma. Amén. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Aleluya. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal. No quiero ser insípido. No quiero hacer la obra indolentemente. No quiero trabajar para el hombre. No digo para trabajar para el hombre. No quiero hacer la obra orgullosamente sin saber que no la hago para Cristo. Por lo tanto, no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal. Que nunca te falte la presencia del Señor en tu vida, en todo lo que hagas. En cualquier lugar donde vayas, Dios te acompañe. Y que tú lo reconozcas que Dios está contigo. Dios es omnipresente, está en todos los sitios, pero quizás no está en tu corazón. Y cuando está en tu corazón, ahí es donde obra. Dice: del pacto de tu Dios, dice: en toda tu ofrenda tuya ofrecerás sal. Amén. En vano hacemos una obra social si no la hacemos en el nombre de Jesús. En vano nos ponemos un chaleco verde si no lo hacemos en el nombre del Señor. En vano obramos sino realmente el que obra Dios a través de nuestras manos, de nuestra vida, de nuestra boca, de nuestro cuerpo. Toda nuestra ofrenda tiene que ser una ofrenda dedicada y que sea a través del Señor. Amén. Cuidado de que nos falte el Espíritu Santo, cuidado de que nos falte la sal. Será algo rutinario, sin sentido, sin autoridad y no valdrá para nada. La lucha que vivimos en estos tiempos es que nos quieren robar lo más principal y es al Señor en nuestro corazón. Lo otro día lo compartía yo sobre los tiempos postreros. Y llegarán tiempos donde se predicará la palabra en la iglesia y no estará el Espíritu Santo. Y no se alabará y donde se predicará y no estará realmente esa presencia. Porque esa presencia vive en la santidad, en el monte alto, en el monte salto. ¿Quién subirá a ese monte? Los limpios de manos y puros de corazón. Aquellos que no llevan su vida al pecado, sino pelean con todas sus fuerzas y clamando a Cristo para que les preserve de este mundo contaminado, para agradar a Dios en todos sus hechos y Dios les cubra. Amén. Y en Mateo no. En primera, a ver, lo tengo aquí. En segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 13, el Señor me daba una perla que no la tenía y me ha hablado muchísimo. A través de la alabanza estaba orando y el Señor me ha dado este versículo. Y habla de
de una victoria de David. Dice, así ganó David fama. ¿Sabéis lo que significa? Bueno, la fama, ¿no? Pues decía aquel cántico que decía, David mató a 10.000 y Saúl a 1.000, ¿no? ¿Cómo es? Yo no soy muy alabancero, pero más o menos es así, ¿no? ¿Por qué mataba a 10.000? ¿Por qué era más fuerte? ¿Por qué era más tal? Porque tenía la unción del Espíritu Santo. Porque Dios estaba con él. Porque él fue lleno del Señor, fue ungido, y cuando fue ungido se presentó delante de Goliat, y todo el pueblo estaba amedrentado, y Goliat a voces, y él dijo, tú vienes con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, amén. Yo vengo en el nombre del Señor de Israel, y se lo cargó en 2 minutos, amén. El Espíritu Santo tiene poder, hermanos. No es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Por más que queramos apretar, por más que queramos empujar, por más que queramos que coger las armas que tiene el enemigo, no vamos a poder. Eso es lo que quiere el enemigo, que cojamos sus armas. Ojo por ojo, diente por diente, venganza, enfado, violencia. Pero nosotros tenemos que ir con las obras espirituales, con las obras del Señor. Amén. Y con esas tendremos victoria asegurada. Amén. Y dice, así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, venía de una victoria, venía de derrotar a los sirios, venía cansado, venía agotado, pero venía en el nombre del Señor. Podemos estar cansados, podemos estar agotados, pero Dios es el que pelea por nosotros. Amén. No son nuestras fuerzas, son las fuerzas del Señor. No son nuestra sabiduría, es Cristo en medio de nuestra vida. Y después de venir de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la sal. Amén. En el valle de la presencia del Espíritu Santo, allí en medio, derrotó a 18.000 edomitas. Estaba yo leyendo que eran los edomitas, decían, era un pueblo enemigo de Dios. En estos tiempos creo que son los jordanos de Jordania. Y decía, ¿en qué pecado cayeron los edomitas? Cayeron en el pecado del orgullo, de la vanagloria. Amén. Se enorgullecieron de ellos mismos, de sus casas, de su fuerza, de su poder, de su altivez. Y antes de la caída, viene la altivez. Y nosotros tenemos que tener la humildad del Espíritu Santo para confiar en Dios y saber que con Dios todo es posible. Amén. Y David ganó así su fama, porque David tenía la unción del Señor. David tropezó y David cayó. Y cayó en un tropiezo muy grande, pero se puso de rodillas orando, ayunando, hasta que Dios le escuchó. Dios hizo justicia, pero él sabía que si se apartaba de la presencia de Dios, no era nadie. Lo tenía bien claro, que él no era nada, sino era Dios a través de él. Amén. Y nosotros no somos nada si no es Dios con nosotros. Nuestras fuerzas se gastan, nuestra intelecto o nuestro físico se va deteriorando, pero nuestro interior tiene que estar preservado con la presencia del Espíritu Santo, que tiene que estar precedido por la santidad. La santidad es estar guardados de este mundo, guardados del pecado, guardados de toda la contaminación que viene de este mundo, y que Dios nos dé la gracia para no caer en el tropiezo de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo y pensar de que no pasa nada. Vayamos muy sabiamente por este mundo para que no se rompa la vasija de nuestra vida, la vasija del alma, y que no nos vaciemos, sino que preservemos, calafateados con la santidad, estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar para que el Señor nos llene de su presencia, nos llene de su Espíritu Santo. Amén. Salgamos de aquí reforzados, salgamos de aquí claramente con el plan de decir, Señor, Dios mío, yo quiero que tú llenes mi vida. Señor, yo quiero que tú estés en mí, no en este lugar, no solamente en la palabra. Señor, que cuando yo salga, cuando yo vaya a mi casa, cuando yo vaya donde vaya, Señor, tú vayas conmigo, Señor. Ayúdame, Señor, dame fuerzas para poder, Dios mío, combatir este mundo, Señor. Guárdame del mal, guárdame del pecado, Jesús. Guárdame de esta contaminación tan grande. Señor, yo te pido que me preserves, que me guardes de este mundo, Señor. Que guardes mi familia, que guardes a mis hijos, que guardes sobre todo mi alma, Señor, y que derrames tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero que hoy derrames tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar. Hay corazones, Señor, que
que tú estás tocando hoy, Señor. Hay corazones que se han apartado y que hoy el mensaje está tocándoles, Señor. Yo te pido, Señor, que los llenes de ti, Jesús. Que rompas cualquier atadura, cualquier, Dios mío, tropiezo, cualquier estorbo. Que quites sobre todo la piedra de la incredulidad y que traigas fe, bendito Dios. Para que podamos ser llenos de ti, Señor. Y podamos, Dios mío, buscar la santidad. Podamos buscar esa pureza que a ti solamente te agrada y que es la esencia principal para que tú vivas en nosotros, porque tú no habitas en el pecado, tú habitas en tu pueblo santo. Por eso, Señor, no queremos perderlo, queremos estar llenos de ti, queremos ser la sal de este mundo, queremos ser, Dios mío, esos discípulos que están llenos de ti, Jesús, para poder, Dios mío, afrontar todo lo que venga, porque sabemos que en ti está la victoria, que en ti somos más que vencedores. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre que tiene autoridad y poder, sobre todo nombre que es el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.